¿Recuerdan cómo calcular? Vale. Es su autoadjunto. Su adjunto. En términos matriciales, hay una receta para calcular el operador adjunto de un operador dado. Por ejemplo, ejemplos. ¿No? Si yo doy el operador U de la siguiente forma: 0 y menos I. 0. ¿Cuál sería su correspondiente operador, su adjunto? Sería tomar el conjugado. Primero tomar los conjugados. Bueno, y luego conjugados. el inverso, obtener la inversa de ese operador, ¿no? No. Ah, no es cierto, no es cierto. Es el de... Y cambiamos renglones por columna. Sí, cambiar renglón por columna y obtener el conjugado. Bueno. Sí. A ver, primero. Va a quedar igual. Pues sí. Efectivamente. Pero todo el mundo lo ve. El transpuesto conjugado, el adjunto de U, es el mismo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Todos. Y luego, si yo hago este cálculo, ¿qué me da? Ayúdenme. Te da, ¿qué es? -1. No. No te da 1, porque en la primera entrada es 1, la segunda es 0, la tercera es también 0, y la cuarta, a ver, déjame ver, también es 1. ¿De acuerdo a los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, U es un operador unitario. Pero falta la condición de que tiene que ser en un espacio de Hilbert, ¿no? ¿O eso es en cualquier espacio? No. Aquí es solo, nos referimos a las características del operador. Okay. Ahora voy a mostrarles, porque permitan el primer día al sanitario, de que esto está definido sobre un espacio de Hilbert de 2 dimensiones, ya sea R2 o C2. Ahorita lo muestro, pero en 2 minutos 3 regreso. Otro ejemplo, por favor, de operador unitario. Otro ejemplo. Que representa la matriz identidad. La norma del vector cambia. La norma del vector cambia. A ver. Pues... Sí saben cómo calcular la norma del vector en R2, ¿no? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Perdón, es que no la escuché. Yo tengo un vector en R2. El vector 7, 4. Y como dijo Arturo, bueno, Arturo nos dio como ejemplo de operador unitario a la matriz identidad en R2. 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Porque yo multiplico, bueno, primero, el operador adjunto de la matriz identidad en R2
es ella misma, la matriz identidad. Y la matriz identidad es su propia inversa. ¿De acuerdo? Entonces, la matriz identidad es un operador unitario. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profesor. Si nosotros le aplicamos la matriz identidad a cualquier vector de R2, no va a afectar su norma, ¿estamos de acuerdo? Su norma. Sí, no, lo deja igual. Lo deja igual. Su norma sigue siendo la misma. Bueno, nos interesan los operadores unitarios porque todo operador unitario cuenta con esa virtud de que a la hora de transformarme un vector sobre un espacio de Hilbert, deja invariante su norma. ¿Y por qué nos interesan desde la perspectiva de la mecánica cuántica? Porque si yo cuento con un qubit, bueno, más bien con la representación vectorial de un qubit, y le aplico un operador unitario, ese qubit va a cambiar su representación matemática, lo que implica que va a cambiar la forma física del qubit o los estados que constituyen al sistema que me representa el qubit. Bueno, yo le aplico el operador unitario que me transforma el vector que me representa el qubit, me da otro vector, pero la ventaja es de que la norma del qubit no va a cambiar. Eso lo vamos a interpretar del siguiente modo, que la información que contiene ese qubit se mantiene invariante. No hay pérdida de información. No hay pérdida de información, fíjense. Y esa es otra de las virtudes del cómputo cuántico. No estoy diciendo cualquier cosa. No estoy diciendo cualquier cosa. Porque además se ha mostrado que la computación cuántica es reversible. Cosa que no satisfacen otro tipo de computaciones. Precisamente porque las compuertas lógicas en mecánica cuántica se representan con operadores unitarios. Por eso son así importantes los operadores unitarios. Y por eso los necesito. Y por eso necesitamos que ustedes manejen muy bien el concepto de operador unitario al revés y al derecho. A ver. Miren. Consideremos este otro ejemplo para que vean claramente. Voy a agarrar este otro operador. Lo voy a llamar de esta forma. ¿De acuerdo? Está claro que el operador sigma z es igual a su adjunto. Yo cambio renglones por columnas, hago el conjugo las componentes de la matriz y resulta este mismo operador. Además, Okay, sí, por ser real, sí. resulta ser que es un operador unitario. Okay. El operador sigma z es igual
a su transpuesto conjugado. Ujú. Es decir, es un operador hermitiano. Pero además es un operador unitario. Es hermitiano y es unitario. Consideremos el siguiente vector en R2. El siguiente Se acabó vector en R2. Uno Arturo, perdón, de... perdón la molestia, ¿puedes cerrar tu micrófono? Voy a elegir este vector. Menos 2, 1. Bueno, la norma, el vector menos 2, 1, ¿cuánto es? Es tanto como calcular la raíz cuadrada de menos 2,1 por menos 2,1. No es más que el producto interno común y corriente. Y el resultado es Raíz cuadrada de 5. raíz cuadrada de 5. Esa es la norma. Bueno, para que vean que no lo estoy cuenteando, voy a dejar mi operador sigma z y se lo voy a aplicar a mi vector menos 2, 1. ¿Qué me da? Va a cambiar los signos nada más. Menos 2. No, no va a cambiar los signos. No, perdón, preserva los signos. No, No, tampoco no, no, cambia, cambia el menos solo el 2 signo de menos 1. 1 Así es, menos 1 y tiene la misma norma. efectivamente. Nos transformó el vector, nos dio otro vector, pero la norma se mantuvo. Fíjense, esto es sencillísimo. Álgebra lineal elemental para ustedes. Pero ven las repercusiones tecnológicas. Si uno identifica a un vector de R2 como una superposición de dos estados que me representan a un qubit, y yo identifico matrices unitarias con compuertas lógicas, entonces me llega un haz de luz, un fotón, que va en dos estados, está en superposición cuántica, es decir, que simultáneamente ese fotón me representa un estado A y un estado B. Me está dando información de 2 bits simultáneamente. Por eso se le llama un qubit, porque simultáneamente puedo yo codificar eh, dos, dos bits de información, dos trocitos de información. Le aplico el operador unitario a ese fotón, más bien una compuerta lógica representada por un operador unitario. La compuerta lógica agarra el fotón, cambia su superposición cuántica, me da otro vector que me representa otra superposición, pero me mantiene la información. Esto es muy significativo. Y por eso también las capacidades de cómputo con la perspectiva cuántica son mucho más grandes. No pierdo información. No pierdo información. Y eso también las hace muy difícil hacer este tipo de cómputo. Es cómputo reversible, porque
si yo conozco el bit, el qubit de salida y conozco el qubit de entrada, puedo invertir el procedimiento. Bueno, Profesor, sí. y además de la norma, ¿hay otras propiedades relevantes que conserve que un operador unitario conserva? Por ejemplo, ángulos o algo así. Entre dos vectores, sí, sí. Digamos, si ahora yo considero dos vectores y les aplico a cada uno de ellos el mismo operador, ahí fíjate, ya me hiciste dudar. Es que hay que ver nada más la forma de la matriz, ¿no, profesor? No, no, no. Porque dependiendo la forma de la matriz, vemos si preserva ángulos. Porque, por ejemplo, cuando tomamos una reflexión, ¿qué es lo que hace? Tenemos que cambiar los renglones, ¿no? Eh, bueno, ese es un caso particular. Aquí, en este caso particular, puede ser que preserve los ángulos, pero en general no me atrevo a decir que siempre un operador unitario te va a preservar los ángulos. No me atrevo. Entonces, un operador Efectivamente, unitario no es una transformación lineal. bueno, ahorita sí es una transformación lineal. Sin embargo, si te fijas, hay transformaciones lineales Que no que preservan. no te preservan la norma de los vectores. Y lo que está diciendo Luis es que si te preserva el ángulo entre ellos. Yo me atrevo, con riesgo de equivocarme, a decir que sí debe preservar el ángulo entre los vectores, los operadores unitarios, porque si no, habría pérdida de información. Y fíjate, como no lo he probado, no puedo hacer la afirmación. Tarea moral. Prueben que un operador unitario preserva los ángulos. Yo no lo he probado, pero voy a sentar y voy a hacer mi tarea de que el ángulo entre dos vectores dados en R2 es preservado por una transformación unitaria, la norma y el ángulo. Y me atrevo, insisto, a decirlo, porque si no habría pérdida de información. Y yo, híjole, solo me quedé con la verificación de la norma, porque a uno le interesa mucho la norma de un vector, debido a que con la norma uno calcula las probabilidades de que suceda un evento. Eso todavía no lo discuto con ustedes. Pero por eso es importante trabajar en estructuras matemáticas como son los espacios de Hilbert, porque el producto interno de un vector, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, me sirve para calcular las probabilidades de que suceda un evento que está siendo representado con ayuda de un vector en un espacio de Hilbert. Recuerden que un espacio de Hilbert es un espacio vectorial equipado con producto interno, y que yo puedo definir la norma con ayuda de ese producto interno. En el caso de los RNs, son espacios vectoriales y usando los productos euclidianos que conocemos, podemos construir la norma de los vectores. Es decir, cualquier RN es un espacio de Hilbert. Lo mismo pasa con cualquier CN, es decir, con
los espacios complejos de dimensión n. ¿Profesor? Área mural. Verifiquen que se cumple la pregunta de Luis, que se preservan los ángulos entre vectores. ¿Profesor? ¿Sí? Sí, gracias, perdón por interrumpir. Bueno, es que ya que comenta lo de los espacios, es lo de los espacios de Hilbert que cuentan con producto interior, ¿Sí? entonces estaba pensando, bueno, no sé, a lo mejor, bueno, lo voy a decir, que si un operador unitario preserva producto interior, o sea, en el caso de que preserve producto interior, un operador unitario que trabaje sobre un espacio de Hilbert, entonces necesariamente preservaría tanto la norma como el ángulo. Fíjate que Nada es más quería que, comentar eso, profesor. no, sí, me parece muy bien. Lo que yo puedo decir que preserva la norma, todo por no haber hecho los cálculos, porque efectivamente si preserva el producto interno, pues preserva el resto de la información, las normas y los ángulos entre los vectores, si preserva el producto interno. Pero no me quiero atrever a decir sí cuando no he hecho el cálculo. Tarea moral, háganlo. Yo creo que sale en 10 minutos. Con todo lo que nos ha dicho Luis, en 10 minutos. Tarea moral. Sí, profesor, gracias. No, no, ¿cómo crees? Al revés. Yo por no hacer los cálculos. Ya para finalizar, porque ya se nos viene el tiempo encima, por favor, hagan este pequeño ejercicio. ¿Sí se alcanza a ver? E a la I, sigma Z. ¿Sí saben cómo calcular la función exponencial con exponentes que son matrices, no? Es que hay que usar la identidad de Euler. Bueno, expandir eso, ¿no? Bueno, van a hacer este cálculo. ¿Todos tienen claro cómo hacerlo? ¿O alguien? Me faltó. Es E a la sigma. Nada más. El sigma es el operador lineal, ¿verdad? Digo, el operador unitario. Es este operador unitario, Ok. el que tiene representación 1, 0, representación 0 menos matricial 1. 1, 0, 0 menos 1. Ok. Y luego, les voy a pedir lo siguiente. Bueno, de una vez. Y sigma y, por favor, la calculan, tomando en cuenta que sigma y, ya la vimos, es esta matriz. Y también calculen, por favor, e a la i, sigma x, La suma desde que donde sigma x vale es 0. 0, 1, 1, 0. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. ¿Qué? Por favor, Sigma. calculen esas tres exponenciales con exponentes matriciales. Y sigma a la n entre n factorial.
No, aquí no había visto que Nicolás nos dice que bueno, que son ortogonales. La otra ¿Sí es está que claro en qué consiste la tarea moral? es E a la I sigma. A ver, la segunda es E a la I sigma E por I. a la I, sigma, subíndice Y, Ajá. Y luego E es. a la I, No, no, el de arriba, el de sigma, arriba. subíndice X, El de arriba. donde el sigma Y es esto, y sigma X es esto otro. A ver, es E a la I sigma. Luego ¿Sí? está una I. Aquí una Z, No, el de abajo. aquí una Y, Está E a la I y aquí una sigma. X. Estas Luego son es una I. is. Y como la unidad imaginaria. Por favor, Ya. Es que es punto y coma, ¿verdad? Hay punto y coma y después un punto y coma. ok. Lo que estoy tratando de decirles, calculan esta expresión considerando que sigma Y es esta matriz y Ok. sigma X es esta matriz. Como aquí ya les había dicho cuál era sigma Z, aquí para que no nos confundamos, yo estoy escribiendo hasta cosas sin sentido. Ok. 0 menos 1, Sigma 1, Z, 0, sigma Y 0, y sigma X. 0. ¿Sí está Y claro en qué consiste la tarea? 0, 1, 1, 0. Sí. 0, ¿Sí? 1, 0. Sí, elevar. Esa Y aquí es el calcular el cálculo exponente para completo. esas matrices. Ya. Les tiene que salir a lo más un par de matrices. A lo más. A lo más. En cada cálculo. ¿Sí está claro? ¿Alguna Sí. duda? No. Bueno, vamos a utilizar estas matrices, estos operadores unitarios, para ejemplificar unas ecuaciones muy semejantes a la ecuación de Schrödinger. Y luego ya de lleno vamos a entrar a la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger vamos a poderla representar con la ayuda de un operador unitario. Porque, bueno, ese operador unitario va a ser dependiente de eso que llamamos el tiempo. Ese operador unitario va a actuar sobre un vector en un espacio de Hilbert. Ese vector va a representar los estados de un sistema físico. El operador unitario, una transformación, en este caso, dependiendo del valor de t, el operador unitario va a tener cierta forma, y entonces lo que va a hacer el operador unitario es transformarme al vector que me representa los estados físicos del sistema de un tiempo inicial a un tiempo final y modelarme la dinámica desde la perspectiva de la mecánica cuántica de un sistema físico. Para eso nos van a servir tanto los operadores unitarios como los operadores hermitianos. Espero que eso lo veamos el lunes.
Y también espero que empecemos a ver el formalismo de Feynman. Yo esperaría que la semana que entra abarcáramos el formalismo de Feynman para poder empezar a ver pares de Lax y para poder ya la semana dentro de 15 días, pues ya es finales de octubre, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? Sí. O ya los perdí. Ya no No, están vamos aquí. bien, profesor. Bueno, ojalá y puedan hacer la tarea moral. Y pues sí, con la tarea moral está muy bien. Y por favor, a ver, les voy a dejar esta tarita también, para que no se aburran este fin de semana. Va. Voy a definirles una álgebra de operadores. Todo esto debí de haberlo hecho hace rato. ¿Alguien me puede decir qué es una álgebra? ¿Una álgebra? Una álgebra, sí. Así como Ah, hay estructuras matemáticas que les llamamos grupo, a otras anillo, otras módulo, otros campos, hay estructuras que son llamadas álgebras. ¿Qué es un álgebra? es una función, ¿no? Que defines Bueno, sí, también se puede ver desde esa perspectiva. de un conjunto en él mismo. Profesor, ¿Sí, Luis? yo conozco una estructura que se llama K-álgebra y es una combinación de espacio vectorial con anillo unitario. Y así como yo veo bueno, así como he visto a los operadores lineales o a las matrices cuadradas, tienen estas dos propiedades. Bueno, ¿Dónde? tienen estas dos estructuras, tanto de espacio vectorial como de anillo. Y Ya, a estos cuerpos matemáticos que son como un híbrido de estas dos estructuras matemáticas les llaman álgebras. Bueno, es lo que he leído yo, profesor. ya. Miren, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, porque de entrada, una álgebra es una operación binaria entre elementos de un conjunto que son un espacio vectorial. Ya sabemos que un espacio vectorial, ahí podemos definir las combinaciones lineales, es decir, podemos multiplicar por un escalar, un elemento de un campo, incluso un elemento de un anillo, por un elemento del espacio vectorial y me debe dar otra vez un elemento del espacio vectorial. Y la suma entre los elementos del espacio vectorial me vuelve a dar otro elemento del espacio vectorial. Por eso puedo definir combinaciones lineales en un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Pero ahora la álgebra va a consistir de definir un tipo de multiplicación, un tipo, de multiplicación entre los elementos del espacio vectorial. Aquí las sigmas son elementos del espacio vectorial de las matrices
unitario 2x2 con entradas complejas. Ese es un espacio vectorial. Ese es un espacio vectorial. A ver, muéstrenlo. Porque a lo mejor el espacio vectorial consiste de todas las matrices con entradas complejas 2x2. Ese sí, sin duda quepa. Pero no estoy ahorita seguro que si yo me restrinjo a solo las matrices que me representan operadores unitarios, también ese subconjunto es un subespacio vectorial del espacio vectorial más grande. Pero puede ser. El que es seguro, segurísimo, es el de todas las matrices con entradas complejas de 2x2. Esas forman un espacio vectorial donde el campo son los números complejos. Seguro. Segurísimo. Profesor, ¿Sí? es que yo, bueno, tengo la impresión, lo que usted pregunta es si las, digamos, los operadores unitarios, bueno, las matrices unitarias de 2x2 forman un subespacio vectorial de las matrices complejas de 2x2. Sí, eso es lo que estoy preguntando. Y no estoy Ah, tan seguro. porque para que fuese un subespacio tendría que la matriz 0, o sea, la de 0, 0, 0, 0, tendría que ¿Sí? ser unitaria, ¿no? O sea, porque si yo tengo un espacio vectorial B y yo digo que Sí, W es tiene subespacio razón de y B, no, la matriz 000 ajá, no está. ajá, Así exacto, es. no es. Entonces, para que la hacemos al cuento, gracias Luis, no es un subespacio. Pero en el espacio de las matrices 2x2, con entradas complejas, uno puede definir el siguiente producto entero. Digo, el siguiente producto. Miren, lo estoy representando con estos paréntesis cuadrados y esta coma. Lo que voy a hacer es agarrarme la primera matriz o el primer operador, se lo aplico al segundo y luego hago la resta del segundo aplicándoselo al primero. Esa es la definición de multiplicación. ¿De acuerdo? Y uno puede mostrar que esa multiplicación es cerrada. Bueno, ejercicio. Hagan estas tres multiplicaciones. Me interesa que las hagan porque nos van a servir para el caso los pares de Lax. Cuando veamos pares de Lax, vamos a utilizar este tipo de producto. En la literatura es conocido como un corchete o un conmutador. Un corchete en la literatura de la mecánica analítica clásica. En la literatura de la mecánica cuántica es conocido como bueno, en la mecánica analítica clásica, un paréntesis. Y en la mecánica cuántica, un corchete. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a un tipo de producto muy particular entre los elementos de un espacio vectorial, en el cual también es válido multiplicar por los escalares de un campo. ¿De acuerdo?
Bueno, por favor hagan esos cálculos. Los vamos a necesitar. Van a ver que van a ser muy importantes a lo largo de todo el curso. No solamente en esta parte que nos va a permitir entrar la ecuación de Schrödinger, sino también la utilizaremos en los pares de Lax. Y también lo vamos a utilizar en la ecuación de Yelfand-Levitin-Marchenko. Bueno, ustedes saben multiplicar matrices. O sea, simplemente sigma X por sigma Y no es más que la multiplicación matricial correspondiente. ¿De acuerdo? Y le restan la multiplicación conmutando el orden de los factores. Y como las matrices no son conmutativas, esa operación no va a dar cero en general. Salvo que las matrices conmuten, ese tipo de álgebra me lleva, bueno, ese tipo de producto es igual a cero cuando las matrices conmutan. Pero si ustedes se percatan, estas matrices, sigma Z, sigma Y y sigma X, hasta luego, Nicolás, no conmutan. Pues sí, ya vámonos. Nicolás es más racional que yo. Ya se va. Comentarios, observaciones. Ya son las más de las 10. Ah, Sí, ya son las 10:10. no, está bien. Ahí. Sí, está claro de qué trata la tarea moral. Sí, La vamos a necesitar. Sí, profesor. Bien. Luis Arturo lo tiene claro, los demás. Me imagino. Manuel. Bien. Carlos y Mauricio, espero que también esté claro. Sí, Mauricio lo tiene claro. Me imagino que Carlos también. Pues bueno, debí de haber visto esto y más. Me apasioné con el COVID-19, con la COVID-19. Es Nicolás. Pues buenas noches, sí. Nos veremos hasta el lunes, salvo a través del WhatsApp. ok. Bueno, me